He hecho este gesto porque creo que, ¿no?, es un poco el gesto que marca al protagonista nuestro del capítulo de hoy, ¿no, Carlos? Sí. Pues pensé que me estabas bajando la barrera. No, bueno, es un poquito. Es un poquito, así. Es como, siempre pienso, cuando veo estos gestos, siempre pienso en las urbanizaciones pijas. Sí. Que tienen bajada de barreras. Sí. Si cuando entras en una urbanización y ves bajada de barreras, sabes que hay dinero. Mal asunto, sí. Bueno, yo qué sé. Bueno, en fin, pues nada, este programa lo vamos a dedicar a un asesino, no sé si llamarlo asesino porque ya está reinsertado, pero una persona diferente, ¿no? Sí, es verdad que también ahí te voy a decir una cosa que he descubierto, ¿sí? Y es que siempre damos como muchas vueltas sobre, no decimos todavía el nombre, sin embargo normalmente lo ponen los títulos de YouTube, sí, o en el nombre del programa. Ya, entonces bueno, es como, vamos a mantener la tensión, pero no hay tal... Vamos a confiar en que hay gente solo que Solo está aquí. Sí, entre nosotros. Vamos a confiar en que hay gente que no le gusta leer y que ve ahí unas letras y no y se ya molesta. Está, le da el play y ya está. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar del asesino de la katana. El asesino de la katana, un asesino español. Español y que solo cometió un crimen muy atroz. Porque fue, bueno, pues llevaba de todo, ¿no? Parricidio, crueldad, de todo, ¿no? Sí. Falta de empatía, llevó muchas cosas. Y luego tiene, pues, lo que sería el final feliz, y es que esta persona consiguió reinsertarse en la sociedad y hoy en día es un ciudadano más. Mucho. O sea, es mucho. O sea, está como muy reinsertado. Está demasiado reinsertado, quiero ¿Sí? decir. No demasiado, pero sí que hasta un punto que te hace plantearte muchas cosas. A mí me hace plantearme. ¿Sí? O sea, sí, yo aquí tengo una dicotomía, pero conmigo mismo. O sea, tengo un conflicto interno. ¿Qué es lo que te acomete? O sea, quiero decir, a lo mejor pensaba ir más adelante, pero te lo digo ahora. Es un señor que ha cometido un triple homicidio, mató a sus padres y a su hermana, ¿no? Uh-huh. Y ahora está casado con una mujer y tiene una hija. Quiero decir, para mí el conflicto es, vale, o sea, él va a tener que cargar con eso. Imagínate que de verdad se ha curado y de verdad lo siente y de verdad. Y todo eso es verdad, ¿eh? O sea, vamos a poner que todo eso es verdad. Él paga una imagen, él paga un sentimiento de conflicto interno, él paga que la sociedad te acepte o no te acepte, ¿no? Mm. Pero su hija también. Ya. Y su hija no ha hecho nada. Sí, lo que pasa es que se supone que el objetivo es reinsertarte. Claro. No estás pensando a lo mejor, bueno, yo creo que su pareja estará plenamente convencida de que todo está bien. Sí. De hecho, él tuvo una pareja antes de esta actual y opinaba, no, es un tipo bueno, nunca le haría daño a nadie, yo confío plenamente en él. Mis amigas me decían, uy, por la noche cuando estés durmiendo, pues no. Sí, solo... Es típica, hombre, que sería típica coña, ¿sabes? Típica coña del mercado, ¿no? Uy, ten cuidado. Pues la mujer lo contaba, la pareja de entonces. No compres un cuchillo más grande de estos, ¿sabes? Da igual. Que a esto le gustan. Pero es verdad que nunca se ha parado uno a reflexionar en torno a si tú te reinsertas, qué precio tiene que pagar tu familia, ¿no? Tu familia, o sea, quiero decir, la mujer lo elige también. Él lo elige o no, o lo que sea. Pero los hijos no elegimos nacer. Efectivamente, ahí, claro. Los hijos no eligen nacer. Entonces, yo había una cosa con su hija que yo decía, ostras, viene al mundo con un conflicto que gestionar... muy complejo, porque no es un conflicto que gestionar que digas, no, es que la sociedad no quiere a mi padre. No, es, o sea, realmente hay un acontecimiento muy extremo. El tema es que a lo mejor esa criatura, que no sé qué edad tendrá ahora, igual cuando ya tenga la edad suficiente como para conocer lo que realmente pasó, ya tenga un vínculo con su padre lo suficiente como para intentar comprenderle, justificarle, empatizar con él, ¿sabes? No tengo ninguna duda. De hecho, yo creo que es un poco su lucha. Ya. O sea, ¿no? Como padre, o sea, una vez él se plantea ser padre, entiendo, se le plantea, no sé si la posibilidad o directamente que le viene, entiendo que es de lo primero en lo que pensar, decir, ¿cómo le voy a contar a mi hija, ¿no? ¿Qué clase de persona le voy a mostrar a mi hija que soy? ¿Y cómo se lo voy a contar? Porque hay un momento de entendimiento, no con los niños, ¿no? Siempre pasa que le dices, le puedes contar algo, pero no lo va a entender, hasta que ya hay un momento en su vida en el que sí lo va a entender, ¿no? Entonces, ese momento cuando llegue y ella tenga que enfrentar, porque claro,
esa niña, o da igual, bueno, va a ir al colegio, le van a pasar cosas que no va a entender. Ya. ¿Sabes? Porque va a haber padres y cosas que le digan, esta es la hija de tal. Igual yo como padre a mi hijo no le contaría que su amiga, su padre... Yo como padre, yo a mi hijo no se lo contaría. ¿Sí? Vale, ¿dejarías de que durmiera tu hijo en su casa con esa niña? Una cosa es que sean amigos. Claro, ¿ves? Le pasan cosas que ella no puede gestionar. Vale, pero vamos a ver, el tema está que yo estoy viendo todo desde la perspectiva de mi hijo que tiene 7 años. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y en ese todavía no se ha quedado a dormir en casa de ningún amigo, si acaso de sus primos y tal, pero no. Pero yo intentaría no contarle nada. Vale, pero claro, pero... O sea, vale... Pero da igual, aunque tenga 12 años, ¿no? Y ya se queda a dormir en casa de amigos. ¿Tú lo dejarías? Ya. ¿Dormirías tranquilo esa noche? Porque la sociedad la acepta, pero de verdad hay un punto en el que tú dices, le acepto, pero si pasase algo, la culpabilidad que me caería encima, no sería capaz de soportarla. Porque si le dejas en casa de otro y pasa algo... Bueno, pero si le dejas en casa de este señor... Te propongo lo siguiente, vamos a dejar esto como un cliffhanger y al final del programa tendremos una respuesta a esto. Venga, vale. ¿Okay? Vamos a poner un poquito en contexto. El crimen de la katana ocurrió el 1 de abril del año 2000 en Murcia, España, cuando José Rabadán Pardo, de 16 años, asesinó a sus padres Raquel y Mercedes y a su hermana de 9 años que padecía síndrome de Down, usando una katana y un machete. El joven, influido al parecer por videojuegos como el Final Fantasy, planificó el acto para empezar una nueva vida y huyó tras los hechos, pero fue detenido días después y lo confesó sin ninguna duda. Condenado como menor a 8 años de internamiento, fue beneficiado por la nueva ley del menor y salió en libertad en el año 2008. Actualmente, a sus 41 años, que es la edad que tiene ahora, vive una vida anónima en Cantabria, casado con una hija y reintegrado totalmente en la sociedad, según fuentes a día de ayer, que fue cuando verificamos esta información. El caso conmocionó a España por su brutalidad y sobre todo por la edad del autor, ¿no? Esto yo me acuerdo, ¿no? Estamos hablando del año 2000, yo recuerdo. Tiene mi edad, yo me acuerdo de eso, tiene mi edad. ¿Tú tienes 41 años? Tengo 40. Vale. Sí. Es un poco generacional el tema de querer matar a los padres. Sí. No, joder, yo la verdad que nunca habría querido matar a mis padres, la verdad. O sea, ni siquiera he discutido demasiado con ellos, en mi vida en general. Pero matarle no. No, matarle no. Pero sí, yo ha habido momentos, al final a todas las personas que quieres, ha habido momentos en los que les has odiado. Yo odiar es una palabra muy fuerte. Pero un momento de calentón que has tenido una disputa y le has odiado mucho, pero luego tienes que estrechar los márgenes, tienes que saber dónde está el querer y el odiar, ¿no? Claro. No sé, yo creo. A ver, si quitando la parte de matar, esta parte es verdad de enfrentarse a los padres, de tener una cierta edad y tal. O sea, es que a lo mejor este hombre, José Ramadán... Ramadán. El Ramadán es otra cosa. Sí, ya. Este señor, es que además que lo tengo aquí puesto, José Ramadán. Ya sabes que tengo dislexia y pongo lo que sea. Bueno, este señor ha llevado al extremo ese momento de necesitar aire aparte, ¿no? De sus padres. De hecho, una de las cosas que yo estuve leyendo es que estaba bastante mimado por lo que decían. ¿Por sus padres? Sí. Que en general su padre era muy restrictivo con él, o sea que no le permitía mucha libertad, pero aparte de eso, le mimaban mucho. A ver, hay muchos condicionantes. El que yo cuando me enfrenté al caso, cuando estábamos preparando este podcast, dije, igual la vida para este muchacho en la familia era insufrible, porque al tener una hermana con síndrome de Down, ya no solo que eres el hijo, el primogénito y pierdes atención con un hermano, sino que encima tienes un hermano que requiere muchísima más atención. Igual esto puede influir perfectamente, ¿no? Sí. Es muy duro cuando eres... tenía 16 años y su hermana 9, o sea, cuando nació su hermana él tenía 7 años y hasta entonces habría sido el único hijo de la familia y todos sabemos lo que es tener un hijo. Pues se lo das todo, te llega un segundo hijo, siempre surgen celos, si encima eso se va a prolongar, porque al final una persona con síndrome de Down requiere una atención constante. No sé, a mí lo primero que me vino a la cabeza fue eso, en ningún momento pensé que hubiese un mal ambiente en casa, ¿sabes? Ya, a ver. O que el padre fuera, ¿sabes? Porque ha habido padres que sí se han merecido, a lo mejor, entre comillas, ¿no? Pero parece ser que el padre era un tipo ejemplar. Sí hay... Hay un guiño a la violencia, ¿no? En su padre, por ¿Sí? lo que yo he leído, sí, porque al padre le gustaban mucho las artes marciales
y de hecho él fue el que le compró la katana con la que luego que la madre no quería. La madre no quería, sí. Uh-huh. Me recuerda a las típicas discusiones del padre que le compró o la madre que le compró una moto al niño y luego el niño tiene un accidente, ¿no? Como estas cosas. Bueno, le compró una katana y parece ser que tenía una serie, o sea, y sí que, y el padre hacía boxeo. Que Dios me libre de hablar yo mal del boxeo, que he boxeado 8 años de mi vida, pero que sí que es verdad que el padre tenían cierto culto al bueno, digamos, a la agresividad o a la parte de violencia. Uh-huh. Y a lo mejor eso yo me he hecho como una especie de cuadro que lo he llamado Bajada al Infierno. Vale. Que es como en los momentos en los que momentos claves en los que va cayendo hacia este momento. ¿Vale? Hay un detalle, Charlie, que es que José Rabadán, por lo menos, hay documentada un intento de fuga de su hogar. Sí. Sin motivos aparentes. Eso es. Más que él ya hacía un tiempo que, por lo que fuera, quería desligarse por completo de su familia y empezar una nueva vida. De hecho, efectivamente, y de hecho, él es el que llama a su padre después. Uh-huh. O sea, él se va de casa. Y cuando está por ahí, en plan, hay un punto en el que se da cuenta de que dice qué cagada he hecho y llama a su padre, ven a buscarme, ¿sabes? O sea, le he cagado, no... Pues entonces son dos, porque en esta sí el padre le pilló en la estación otra vez y lo trajo para casa. Y fue cuando empezó a controlarle un poquito más los horarios porque veía que el niño se quería fugar. Claro. Él sabría los motivos, no lo sé, pero bueno. Pero yo creo que es la misma, ¿eh? Y lo que pasa es que él, o sea, luego no le pilló, sino que le dijo, oye, vente porque no estoy haciendo nada. Y él lo que se da cuenta es que o les mata o siempre le va a pedir que vuelva. Claro. ¿Sabes? O sea, ahí son un obstáculo para conseguir él lo que pretende. Sí, no me quiero adelantar al tema del día, pero sí que... es una forma que tiene él de ver a las personas como objetos, ¿sabes? Vale, cuenta lo que ibas a contar y luego nos metemos con el tema psicológico. Vale, yo me he puesto como una serie de hitos de bajada al infierno, que es como la entrada de él en esa mentalidad para llegar a matar a sus padres, ¿no? Entonces, el primero, lo que he puesto de las artes marciales, no sé qué, el padre era boxeador, no es que fuera boxeador, porque no era boxeador profesional, pero sí es esto de... Porque la gente que hace boxeo, que a mí me ha pasado, cuando boxeas todo el mundo te dice, mira, el boxeador, y es como, bueno, el boxeador para nada, ¿sabes? O sea, pero ya es como, es algo muy llamativo que alguien haga boxeo, no es como cuando haces natación, que nadie te va a llamar el nadador, ¿sabes? Ya. Entonces, bueno, mucha gente decía que el padre era boxeador, que seguramente era amateur. Luego, esto que dicen que estaba muy mimado, él, hay un punto, que también es un punto clave, que él quiere dejar los estudios y se quiere meter a hacer una FP y no le dejan. Y ahí es donde él se escapa y cuando vuelve los padres le dicen, vale, pues da igual, haz la FP. Y él entonces empieza a hacer la formación profesional y hay un punto en el que dice, es que esto también es una mierda. ¿No? Este momento que tienes de joven que dices, joder, es que todo es... Que no tienes las cosas todo claras, es una mierda, ¿sabes? O sea, da igual lo que quiera hacer, todo es una mierda, ¿no? Pues esto le pasa a él, ¿no? Que es cuando se escapa. Hay otra parte que dicen, que cuentan, ¿no? Y que de hecho se llevó mucho en la prensa y que vendió muchos periódicos, yo creo que es la parte de la conexión con los videojuegos, ¿no? Porque parece ser que él empieza como una paranoia, como con los juegos de rol y no sé qué también, que esto se puso de moda también como esta parte de los juegos de rol. Es además por la misma época el asesinato del rol. Sí, efectivamente. Sí. Y además, cuando encontraron los juegos, la policía que estaba investigando el caso... encontró cierto paralelismo en las imágenes de él cuando era joven y su personaje favorito de los videojuegos. Y el Final Fantasy, sí, el corte de pelo y todo esto. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, luego hay otro punto clave de Bajada al Infierno, que es el amor a su hermana, y parece ser lo que él sentía de que su padre, del sufrimiento que sentía su padre con respecto a la enfermedad de su hermana, ¿no? O sea... En el documental que hace HBO, el único momento de todo el documental en el que yo le he visto emocionarse mientras contaba los asesinatos es cuando habla de su hermana. El único momento. Ya. Entonces, yo sí que creo que él tenía una responsabilidad con respecto a su hermana, seguramente no, 100% distorsionada, y ahí hay algo de conflicto interno de un adolescente, o sea, una forma de resolver un conflicto mal entendida.
Bueno, responsabilidad con respecto a su hermana, pero cuando él decide acabar con su hermana es porque entiende que no existen las dos personas que la cuidan. Él no se va a hacer cargo de ella. Claro. Y acaba con ella porque entiende que no se puede quedar sin sus padres, ¿no? Claro, es como que todo lleva una consecuencia. Quiero decir, su padre está sufriendo porque su hermana está enferma y entonces él mata a su padre, se da cuenta, mata a su madre y después coge a la hermana, la mata también porque ya no hay nadie que la cuide. O sea, una vez empiezan los acontecimientos, todo se sucede de forma lógica. Pero desde la forma lógica de la planificación de un crimen bien hecho. Evidentemente, en estos casos siempre se mata primero al padre, que es el individuo más fuerte, que puede oponer más resistencia, y luego va siempre, el último que muere siempre es el niño, el más débil. Claro. O sea que yo no sé, aquí ya apunto yo mi teoría acerca de que no había enajenación mental porque había una previa planificación para que las cosas salieran bien. Vale, ¿quieres que entremos en dicotomía o termino esto? Sí, termina eso. Termino esto, vale. Bueno, esto es, ¿no? Hay otro de los momentos de la bajada al infierno que es que él empieza a culpar a Dios. O sea, él empieza a echarle la culpa a Dios, se enfrenta a Dios y entonces abraza el satanismo, que es otra de las grandes cosas. De hecho, hay un punto en el que parece ser que recibe una llamada, por lo que él cuenta, recibe una llamada de teléfono. Y al otro lado del teléfono hay un satánico que le cuenta historias en plan rollo. O sea, que le dice que se meta, que empiece a trabajar con ellos, no sé qué, no sé cuánto, y que oye como gritos, historias al otro lado, que yo en mi cabeza decía, será una cinta que ha puesto el otro, ¿sabes? Para que sea como súper guay, en plan marketing, ¿sabes? Pero claro, él se lo toma como algo muy en serio, ¿no? El mundo del satanismo. Y de hecho, uno de sus colegas dice que como que iba un paso más allá y la chica con la que hablaba por internet también hablaban sobre satanismo, sobre estas cosas. Entonces, esto, y hay un libro en concreto que se llama El poder de la magia, que es el que le hace encauzar todo esto. Que no es el de Jodorowsky, ojo, ¿eh? No. Vale, es otro. Es verdad. No es. Bueno, chatea esto con gente satánica y no sé qué, no sé cuántos. Y luego empieza los pasos en la imaginación, que yo creo que es una cosa que a nivel policial también se mira mucho, que es el criminal, antes de cometer el primer acto, lo empieza a hacer poco a poco. O sea, no vas a un sitio y matas a alguien, ¿no? Vas a ese sitio. Vas a ese sitio un día con un cuchillo. Vas a ese sitio con el cuchillo, sales del coche y te das una vuelta. Vas otro día y vas jugando mientras estás eliminando capas, ¿no? Lo digo por si alguien alguna vez ve que estaba descendiendo hacia el infierno, por favor, corta, en algún punto, ¿no? O sea, que tú piensas que a lo mejor José Rabadán alguna noche antes del crimen, pues ya se paseó por su casa con la katana, hizo... ¿no? Eso es. Y de hecho él iba ya construyéndolo en su cabeza y le decía a la gente que iba a matar a sus padres y no sé qué. Sí, algún colega se lo dijo que tampoco tenía muchos, claro, pero algunos sí se lo mencionó. Sí, le dijo eso, que voy a matar a mis padres, no sé qué, la gente no se lo creía, pero claro, él ya en su cabeza estaba jugando a esto, ¿sabes? O sea, incluso yo creo que en positivo, o sea, por poner esto en algún sitio positivo, ¿no? Pero, digo, por ejemplo, para subirte a un escenario también pasa. Primero dices, oye, podría hacer eso. Luego vas un día y mira. Luego un día escribes un chiste. Luego otro día... O sea, como que vas dando pasos hasta que un día tienes los cojones de llegar, de subirte al escenario y contar los chistes, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, pero en el crimen. No puedes romper todas las capas de golpe, ¿no? Él fue rompiendo capita a capita y lo que pasa es que nadie le frenó, nadie encontró una capa antes. Dentro de esa ruptura de capas no podría haber existido una previa de maltrato a los animales o algo, que no se conoce nada de esto. Normalmente siempre la gente que ha matado siempre tiene una relación muy cercana con la violencia. Al final, cuando te dedicas a las artes marciales, es verdad que las artes marciales lo que más te inculcan es controla esto se hace aquí, salvo en casos muy determinados. No sé si en el boxeo hay esa disciplina, ¿sabes? Pero sí me consta que a muchos boxeadores dicen, no, tú no puedes boxear en la calle porque podrías matar a una persona de un mal golpe, ¿no? Sí, te contesto antes a lo primero que has dicho. Yo creo que él no mataba gatos ni hacía nada de eso porque él lo que quería era solucionar un problema. O sea, él no quería matar. O sea, mi pensamiento, pues no lo conozco, pero yo creo que él no tenía sed de sangre.
O sea, no era un hombre con sed de sangre. Él quería solucionar un problema que veía en su casa. Pero si tú solucionas un problema matando, o sea, claro, lo estás bueno, utilizando pero de una forma... Bueno, porque no tenía sentimientos hacia las personas. Vale. Entonces, tú imagínate que tú quieres solucionar un problema y para ti las personas no son un impedimento, ¿no? Como para tantos líderes políticos, ¿no? Sí. Realmente, si tú tienes que pasar por matar gente, lo harías. Porque solucionas el problema que para ti es lo que genera el real conflicto, el verdadero conflicto. Ya. Y yo creo que este es el tema que tenía José. Vale, ¿más bajada a los infiernos? Seguimos bajando. Él, imagina, está jugando y la noche antes la hermana le cuenta a la madre, ¿esto lo has leído? No. Que la hermana le cuenta a la madre que ha soñado que José iba con un cuchillo grande y les mataba a los 3 la noche antes de que todo ocurriera. ¿Tú crees que lo ha soñado o que quizá lo vio? ¿Vio que él estaba a lo mejor...? Yo creo que lo ha soñado. ¿Sí? Sí. Y decía José en el documental, lo único que se equivocó es que yo les maté con una katana, no con un cuchillo. Lo único que se confundió la hermana. Pero a la hermana no la mató con la katana, a la hermana la mató con el cuchillo. Porque con la madre se rompe la katana y entonces a la hermana la tiene que matar con un cuchillo. Sí, sí. Entonces no se equivocó en absolutamente nada la hermana, ¿no? Última bajada ya a los infiernos. Y luego hay, ya si quieres lo cuento, no sé, por como ya has contado la descripción del asesinato, hay un momento que no tiene vuelta atrás, que es, él se queda despierto chateando con la chica esta de Barcelona, con la intención de hacerlo, coge la katana, se va a la cama de su padre, levanta el brazo, tal y como lo han contado, levanta el brazo y él quiere cortarlo. O sea, él no quiere continuar. Sin embargo, cuenta que a partir de ese punto y en adelante... Perdió la conciencia. Pierde la conciencia. Sí. O sea, que él ya no es dueño de sus actos. Como si alguien se hubiera apoderado de él. Porque él ha llegado hasta ahí, hasta ese punto, ¿no? Y a partir de ahí, ya simplemente es bajar la katana y empieza todo, ¿no? Sí. Si él hubiera frenado ahí, que yo creo que se podría haber frenado ahí, ya no hubiera ocurrido nada de todo esto. Sin embargo, hay algo, según él, hay algo que le frena. O sea, perdón, que le coge las riendas. Sí. ¿Tú qué crees? Yo lo que creo que es que al final, pues bueno, si hubiese sido alcohólico dirías estaba de resaca, las riendas las habría tomado la resaca y en este caso, al ser satánico, pues dijo, pues tengo la excusa del demonio, ¿me entiendes? No sé, yo no conozco ningún... ¿Sabes? Al final la justificación tiene un poco que ver con lo que yo quiera creer. O sea, la justificación racional, sí. Sí. ¿Tú has hecho la ouija? La hice una vez en el colegio. ¿Y te salió algo? Bueno. No. Vale. Es que la manejaba una chica de clase y de hecho llegamos tarde a clase y le dijimos todos a la profesora. Estaba la profesora esperando ahí con 10 alumnos, la testigo de Jehová y los 4 empollones que había. Y llegamos todos tarde. ¿Qué ha pasado? No, que es que la ouija no nos dejaba irnos. Y la profesora que... Pues negativo a todos. Sí. Bueno, Satanás se hizo con vosotros. Vale, pues yo voy a defender el otro lado, porque yo sí que creo que llegados a esta bajada al infierno, con todos estos escalones recorridos, estás de alguna forma entregando una parte de tu capacidad de elegir, la estás entregando a lo que sería el contrario del bien, es decir, al mal. Es decir, si hay un Satanás, si existe un Satanás, José le ha entregado su alma. Sí. O sea, en esta bajada de escalones no ha habido una vuelta atrás en ningún momento. O sea, perdón, todas han tenido la capacidad de volver hacia atrás, hasta que levanta la espada. Y ahí, si hay un dios del infierno, es el momento perfecto para hacerse con el alma de José. Sí, bueno. Sí. Yo es que no creo en esto por la sencilla razón de que el tipo, como hemos dicho, había planificado todo lo que iba a hacer, tenía muy claro que quería cambiar de vida y
lo del demonio no deja de ser una excusa para conseguir lo que tú quieres. Tenía también, de hecho, el tipo después se enamoró, o sea que había capacidad emocional para establecer vínculos y luego volvió a enamorarse con la que hoy en día supongo que seguirá siendo su mujer. Quiero decirte que al final no sé hasta qué punto. Normalmente cuando hablamos de Charles Manson en el anterior capítulo, sí había vínculos con el diablo, con el que se habían visto a través de las drogas psicotrópicas que simplemente te hacen percibir la vida de una forma diferente. En este caso no hay nada de esto. Luego, ¿puede existir el tema del trastorno? Puede existir. O sea, sí que hay en cuanto a que la hermana va y le cuenta lo que va a hacer. Pero el que se dice que se deja llevar por el demonio, en el fondo, eso tiene una explicación científica que es un trastorno mental. Ya podemos luego matizar qué tipo de trastorno será. Sí, no. O sea, quiero decir, realmente hay posesiones, o sea, ha habido posesiones que sí que se han visto como en plan esquizofrenia o tal, ¿no? Pero hay posesiones demoníacas que nunca se han llegado a poder diagnosticar como una enfermedad mental. A las mujeres en la Edad Media que no se casaban, que no eran brujas. Sí. A los locos hace 100 años estaban poseídos por el demonio y eran gente que tenía ataques de epilepsia, que tenía... Te quiero decir... O sea, con ese nombre... Con ese nombre se han hecho muchas barbaridades. Eso es así. Claro, ¿no? como el paraguas de Satanás. Igual que bajo el paraguas de Dios, ¿no? O el del comunismo, ¿no? O sea, se han hecho como muchas barbaridades en busca del bien. ¿Y qué hay debajo? ¿Qué hay debajo? Una persona que no cree en nada y que necesita creer en algo, ¿no? Tanto en nombre de Dios como en nombre... Tú sabes que ahora tenemos... hay una oleada de vuelta al catolicismo en por supuesto, en la juventud. ¿Tiene un sentido? Sí. O sea, me fastidia cuando la gente de izquierda dice no, esos son fachas. No, vamos a ver. Estamos en un momento en que nadie puede creer en nada. Yo puedo creer en ti, que te tengo aquí al lado y te estoy tocando, pero yo ya no puedo creer ni en lo que veo, ni en las noticias, ni en lo que hay alrededor, si la Tierra es redonda, si la gente necesita creer en algo. Entonces es en esos momentos cuando siempre surge un repunte de, en este caso, como en España, la educación católico-cristiana pues ha formado parte importante de nuestra sociedad, pues por eso se supone hay un auge. Yo creo que José Rabadán no creía en nada y decidió creer en Satán, en este caso. Es como le pasa a mucha juventud de hoy en día. Lo que pasa es que esto es un caso muy concreto, habría que analizar muy bien sus circunstancias, pero yo creo que tiene más que ver con la necesidad de creer en algo. Y si tienes 16 años, los videojuegos, la mejor época de los videojuegos, cuando ya dieron el salto cualitativo a nivel de gráficos, de definición de todo, a partir del año 2000, hostias, pues es que yo veo que hay muchos motivos para pensar que sencillamente era un joven desnortado, desorientado, que quizá en su casa no encontró lo que necesitaba y bueno, pues le venía bien decir que era Satanás. ¿Has leído el de la supraconciencia existe? ¿Pero quién ha escrito eso? Sí, ¿cómo se llama? Es que no me sale. Ya, claro, ya en cuanto que te pregunto el nombre ya se acabó el debate. Ya, totalmente. No tienes ahí el móvil, ¿no? Bueno, luego lo miro. Habla sobre que realmente lo que sería la física cuántica podría llegar a explicar ahora mismo la existencia de un espíritu fuera del cuerpo físico. Sí. ¿Vale? Entonces, si llegásemos a creer en realmente... por ejemplo, ¿has leído a Brian Weiss, el de Muchas vidas, muchos maestros? Sí, ¿no? He leído un poco, sí, además tengo el libro, sí. Bueno, pues... ¿A ti te mola ese libro? Me encanta, no, ¿sí? Me encanta este rollo, ¿sabes? En general, ¿no? Leo mucho sobre este tema. Si llegásemos a creer que... O sea, si llegamos bueno, yo sí creo, pero quiero decir, si llegásemos a entender que hay más allá del cuerpo físico, más allá de nuestro raciocinio mental, que hay una serie de seres que son maestros, que llevan el bien, que te están guiando hacia un lado o hacia otro y tú puedes tomar tus propias decisiones en libre albedrío, etcétera, etcétera. Si llegásemos a creer esto, podríamos llegar a aceptar que hay un ser que es que trata todo el rato de tentarte, vale, ¿no? Que sería la tentación más pura. Y a lo mejor... incluso sería el culpable de algunas de las cosas que has dicho. Es decir, gracias al caos, él recoge, ¿no? Entonces, si de verdad hubiera un ser maligno
podemos planteárnoslo, ¿no? Pongámoslo sobre la mesa. Si hubiera un ser maligno, que no es un humano, ¿no? Es un más allá, es un ente, ¿no? Un ente maligno, mucho más allá. Que hubiera cogido el espíritu de José, sí, hubiera hecho exactamente lo que hizo José. Vale, te vuelvo al tema de Charles Manson, ¿vale? Charles Manson fue al que mayor pena le cayó por ser el instigador, ¿no? Coge a una persona sin autoestima, sin identidad, ¿vale? Y le convence de lo que tiene que hacer, ¿vale? Ahí tenemos una influencia clara, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú eres esa persona sin autoestima, sin referentes, sin nada, ¿quién te va a convencer? ¿Quién te va a convencer sino tú mismo? Tú puedes leer, ¿vale? Satanás se va a manifestar en esto, Satanás quiere que hagas lo que tú consideres para conseguir tu objetivo, tal y cual, pero al final tú vas a creer lo que quieres creer y vas a hacer lo que quieres hacer. ¿Me entiendes? O sea, Charles Manson sí se le puede culpar de decir, yo te he dicho que vayas ahí y mates porque queremos acabar con los ricos, ¿vale? Pero cuando no hay nadie, tú simplemente tienes unos textos y al final los interpretas como tú quieres interpretarlos. Yo no le libero, ¿eh? Yo no le libero. Yo no le libero a él, pero digo que en las bajadas, que en la bajada al infierno hay que tener, o sea, predispongo a la gente a que tenga cuidado con las bajadas al infierno, ¿no? Porque muchas veces bajas escalones y te vas dando cuenta de que estás bajando esos escalones y que quizás a veces nos estamos acercando más al precipicio y de verdad hay un precipicio mucho más de lo que pensamos, que muchas veces parece que lo tienes controlado y que siempre vas a poder volver. Vamos a aceptar que la bajada al infierno es consciente, porque yo he visto muchos casos de que son totalmente inconscientes, ¿eh? ¿Por ejemplo? No te das cuenta. Empiezas... tengo un caso de una persona cercana que se ha metido muy de lleno con el tema de las redes sociales y yo lo estoy viendo como una bajada al infierno. Ha alterado totalmente sus horarios de sueño y de rutina, ha alterado su alimentación, se ha abandonado físicamente, su vida no va más allá de pensar en torno a lo que pasa en las redes y tiene momentos de, entre comillas, enajenación mental, de que le cuentas cosas y no se entera, que se le olvidan las cosas, o sea, está haciendo una bajada a los infiernos porque todo conlleva un abandono tanto físico como mental, en el que dejas de quererte y de cuidarte, que la otra persona no es consciente. Yo se lo he mencionado 2 veces y piensa que el que está loco soy yo. ¿Sabes? A ver, pero porque tendrá un objetivo, entiendo. O sea, ¿cuál puede ser el objetivo? Hacerte famoso, millonario, no ¿Tú sé. crees, sí? O sí, simplemente ganar dinero. Pero las redes sociales son eso. O sea, es el American Dream llevado a la máxima potencia. Y nosotros lo hemos visto en Amigos. Sí. Amigos que no eran nadie en comedia y de repente ¡fua! Hasta arriba del todo. Sí. Y ya está. Y es gracias a las redes muchas veces. Porque antes necesitabas que te llamara el Buenafuente de turno, que sea quien sea en ese momento, y te pusiera delante de la tele. Pero ahora mismo te puedes poner tú solo. Sí. Entonces hay un punto de decir, yo hago mi texto, hago mis cosas, me subo a las redes, pero claro, las redes sociales para mí son una máquina tragaperras del trabajo. O sea, quiero decir, yo no solo del trabajo, sino del tiempo. Claro, de todo. Del tiempo. Yo subo un vídeo y de repente tiene 10.000 visualizaciones, 500.000 visualizaciones, no sé, los que tenga. O sea, he tenido vídeos de todo el margen y de repente vuelves a las 600 visualizaciones como un maltratador, ¿sabes qué decir? Como si las redes sociales fueran un maltratador que te coge y te dice, has tenido 250.000 visualizaciones, ya sabes que puedes llegar hasta ahí, pero ahora vas a volver a comer del suelo. Sí, vas a estar comiendo otra vez en el suelo. Es un poco Pavlov. Sí, y a mí me da mucho asco por eso, tío, sí. Y yo por eso tengo esta pequeño manía de mi TDA de decir, vale, yo estoy loco porque tengo un TDA y no soy capaz de hacer unas cosas de forma continuada, pero es que las voy a hacer cuando me dé la gana. Y si tengo 1.000 seguidores, pues son mis 1.000 seguidores de la hostia. El algoritmo, ¿qué es lo que quiere? El algoritmo quiere continuidad, quiere tiempo, quiere rutina, quiere todo eso. Quiere que dejes de ser artista. En resumidas cuentas, el algoritmo lo que quiere es esclavitud. Efectivamente. Es eso, lo único que quiere. Lo que no quiere son almas libres. Claro. Lo que quiere son... o sea, es un sicario del arte. O sea, lo que está haciendo es
cortarte la cabeza como artista y convertirte en un esclavo. Un libro que recomiendo, que el otro día lo recomendé en redes, fíjate qué casualidad, que es de Juan Villoro, que se llama No soy un robot. Y básicamente te lo resumo, el capítulo este en concreto. Antiguamente tenías el parte de la noticia que daban en la radio, ¿vale? Todo el mundo escuchaba ese parte, ha habido un desprendimiento en tal lago, ha fallecido tal militar, hay una epidemia de lo que sea. Todo el mundo escuchaba eso y yo luego comentaba contigo, ¿usted te has enterado de esto? Había comunicación, había un único informante, ¿vale? Hoy en día no hay un único informante, sino que hay muchos y ninguno es referente. Entonces, ¿qué pasa? Esto deja hueco para las noticias falsas. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos tal sobredosis de información que al final hoy en día la información se ha convertido en una atmósfera. O sea, es una atmósfera la información. Claro, los periodistas están que se tiran de los pelos, pero es que esto es como todo. Al final los periodistas se quejan, pero es que los responsables han sido ellos también. Y siguen siéndolo. Y siguen siéndolo, efectivamente. Te quiero decir que hoy en día la información es una atmósfera. Es algo que está en el ambiente y que no sirve nada más que para generar un clima, pero no sirve para lo que debería servir. Y es que además ahora se ha puesto de moda lo de los políticos que dan ruedas de prensa y no contestan a las preguntas. Claro. Que es que yo creo, o sea, yo soy cómico, quiero decir, no soy periodista, pero creo que deberían levantarse e irse, aunque sea el político que te paga el sueldo. Es que me da igual. ¿Pero por qué no contestan a las preguntas? Porque el político dice, yo quiero transmitir este mensaje. Ya está, y está bien visto a día de hoy. Y cualquier pregunta puede hacer que mi mensaje no llegue. Entonces Eso no es. respondéis. Y hay como hay periodistas claro, que van a reforzar ese mensaje, al final se van a acabar marchando los que piensen de manera contraria, no los que se consideren coherentes. Claro, pero es que no hay un periodista, o sea, ahora mismo no hay un orgullo en no sentirte identificado con nadie en el periodismo. Es como, ¿eres periodista? Sí, ¿de quién? ¿De quién? ¿Eres pro Pedro? ¿Eres pro no sé quién? ¿Eres pro no sé cuántos? No tiene ningún sentido para mí, ¿no? Esa capacidad esa información. Vale, luego te comento una cosa de Dan Brown. Vale, nos hemos ido del tema, venga. Bueno, aunque finalmente sabemos todos que fue declarado culpable del asesinato de sus familiares, el diagnóstico clínico determinó que José Rabadán actuó bajo un estado de enajenación mental, más o menos una esquizofrenia epiléptica. Existían dos conclusiones diferentes a los que llegaron los psicólogos. Hubo dos bandos enfrentados, finalmente se impuso el de la esquizofrenia epiléptica. Pero el primer diagnóstico, no el primero, pero uno de los diagnósticos fue que José Rabadán estaba en un buen estado de salud mental, padecía el síndrome de narcisismo maligno, ¿vale? Que es un tipo de trastorno de personalidad narcisista combinado con elementos antisociales, agresivos y sádicos. Perfecto. Sádicos, es la palabra que yo más he oído. Se caracteriza por un patrón de comportamiento que va más allá del narcisismo típico, ¿vale? Lo que le diagnostican un tal Demetrio García y a André no sé qué, le diagnostican una epilepsia del lóbulo temporal. Ya, pero eso es en el otro caso. Estamos en este. Este es una interpretación, la otra... vale. ¿Vale? El narcisismo maligno, pues también tiene necesidad de admiración, como todos los narcisistas, ¿no? La persona se ve a sí misma como superior, pero con una autoestima bastante frágil que fluctúa drásticamente, ¿vale? Falta empatía, estamos de acuerdo, disfrutan causando daño emocional o físico a otros y muestran un comportamiento manipulador, rasgos antisociales, que también los tenía, incluyen mentiras patológicas, violación de las normas sociales, impulsividad y desapego emocional, ¿vale? Hay un distanciamiento de sus propias emociones y de las relaciones genuinas, que sospecho solo las tendría con su familia, usando a los demás como suministros narcisistas. Este fue un diagnóstico que estableció una serie de psicólogos. Hubo otra serie de psicólogos, entre los que estaba el gran José Antonio García Andrade, del que hemos hablado aquí, que, pues esquizofrenia epiléptica. Se manifiesta como una psicosis. Este diagnóstico lo realizó, efectivamente, el psiquiatra criminal y forense José Antonio García. Y, hay alucinaciones y delirios, percepciones falsas y creencias irracionales como ideas paranoides o de persecución. Esto también estaba presente. Sí, psicosis epiléptica idiopática, he oído. Efectivamente, yo. sí. Lo que le diagnostican. Pensamiento desorganizado, dificultades en el razonamiento lógico, discurso incoherente y comportamiento errático. Es verdad que él no era un buen estudiante, ¿vale? Sí, una de las cosas que he visto es que los que niegan, hay como dos vertientes muy enfrentadas, porque los que dicen que tiene epilepsia, el lóbulo temporal y no sé qué, son los que le vieron. Porque los otros, los que lo niegan, que dicen que lo hicieron para exculparle,
no le vieron. Hay uno que sí, lo que te he contado al principio de que padecía el narcisismo maligno, sí estuvo estudiándole con él, y sí tuvo unas conversaciones con él. Tuvo conversaciones con él. Sí. Claro, estos parece ser que eran psiquiatras, ¿no? Que le hicieron una especie de escáneres y tal. Lo que pasa es que luego también dice la comunidad, que parece ser el Demetrio y el Andrade, que parece ser que ellos estaban desesperados por encontrar esto en los cerebros de la gente. Claro. La epilepsia del lóbulo temporal y la psicosis epiléptica, que les encantaba, ¿no? Y que se lo diagnosticaban a todo el mundo. Entonces, lo que pasa es que la gente cuando escucha epilepsia te viene a la mente la típica persona que está convulsionando y que echa, pero no toda la epilepsia. No, sí. No toda, claro. No, claro. El último rasgo de esquizofrenia epiléptica, relación con las crisis epilépticas puede ser durante la crisis convulsiva, inmediatamente después de una crisis crónica o directamente relacionada en ese momento de la crisis. Alteraciones emocionales. Afecto plano, ansiedad o depresión asociada. Estos son los dos tipos de diagnósticos que se realizaron. Finalmente, el que el tribunal aceptó fue la esquizofrenia epiléptica. Eso es. ¿Vale? ¿Que tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy más con la otra teoría de que tenía un buen estado de salud mental y lo único... Porque es verdad que el narcisismo es una evidencia, ¿no? Era un tipo que además Estamos jugando con una persona de 16 años que tiene poca vida social, luego ya estamos con una persona fácilmente influenciable. Evidentemente no va a ser por las personas que tiene a su alrededor, sino por otro tipo de referentes. Se ha hablado del Final Fantasy, su perfil, su corte de pelo, se ha hablado también de lo satánico. Aquí tengo, luego en curiosidades lo mencionaré, pero tú has mencionado el libro que se llama... Lo tengo por aquí. ¿Cómo se llamaba el libro? El poder de la magia, pero tenía otro que se llamaba Ave Lucifer. Ajá. Eran los dos que encontraron. Ave Lucifer. A ver, es que tienes el combo perfecto, la verdad. Hay un documental, creo que es en Netflix, que se llama... No, es en Filmin, que se llama no sé qué, de Lucifer. Sí. Y es sobre la religión satánica, pero es brutal, porque no es una religión satánica real, no es que crean en el diablo, sino como que lo que creen es en jugar con la religión cristiana. Yeah. Y es súper bonito, tío, me encanta ese documental. Lo miraré. Sí. Pero vamos, que si juntas adolescencia, satanismo y artes marciales, o sea... Un posgrado no te vas a sacar. No, ya, bueno. Para ti Ramón y Cajal es un hospital. ¿Me entiendes? al que acuden los demás, además. Es que estamos mezclando un cóctel bastante peligroso. Sí, es lo que le decía la bajada al infierno. Hail Satán. Hail Satán. Hail Satán. Hail Satán. Pero llama. Es que fíjate, a nivel dramatúrgico, yo que estudié dramaturgia, el demonio era el rompedor, lo que se oponía al orden establecido. Es que a lo largo de todas las épocas ha habido muchas interpretaciones diferentes de Satán, de Lucifer, Belcebú, como lo quieras llamar. Sigue siendo el mismo, ¿sabes? Sí. O sea, a ver, vamos a ver. Venga, arremángate, Charlie. Sí, vamos a por esto. Oye, no lo tengo aquí. Joder, ¿dónde lo he puesto? Si solo hay 4 hojas. Convénceme de que esto fue un ataque esquizoide ¿Y por qué no epiléptico. Vale. Psicosis epiléptica idiopática. Vale, estoy un poco en la misma línea que lo de Satán. O sea, es una distorsión del tiempo y del espacio y de lo bueno y lo malo y del comportamiento. O sea, vale, pero esto estamos hablando es una distorsión. Tu escala de valores está... No, está completamente tacta. Sí. O sea, quiero decir, está totalmente tocada. Sí. Una persona que cree en solucionar un problema, porque para mí yo creo que todo nace de ahí. O sea, él ve el problema de su padre está obsesionado con que su hija tal, que sufre y no sé qué, porque parece ser que el padre dijo una vez una frase o algo así, que parece ser que como creció en él mucho, que dijo algo así como: ¿por qué Dios ha permitido? Ojalá me lo hubiera hecho. Si yo he hecho algo malo alguna vez, me podría haber castigado a mí, no a ella. ¿Por qué le ha castigado a ella por algo malo que yo ya he hecho, ¿no? Entonces él, al ver ese sufrimiento y al enfrentarse así con Dios, es cuando todo empieza para mí, o sea, cuando mete el cuchillo en la manzana y
ya raja, y a partir de ahí no hay vuelta atrás, ¿no? Esa manzana ya está abierta. Sí, si Dios se ha portado mal con nosotros, pues yo me voy a poner del lado de Satán. No, y sobre todo me va a portar mal con Dios también, sí, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, él encuentra ese vínculo de que su padre está sufriendo por su hermana. Si mata a su padre, ya tiene que matar a su madre y a su hermana. Entonces él entra ya en esa rueda y luego ya, pues, el odio a Dios y todo son como ingredientes, como hemos dicho. Si él tiene mermada una capacidad intelectual, es decir, en este caso se llama epilepsia del lóbulo temporal, pero no sé si es exactamente este diagnóstico, pero si tú tienes mermado, amputado, una serie de emociones que te van a llevar a no hacerlo, vas directo. Ya. Porque racionalmente para ti tiene sentido. Pero el tiempo ha demostrado que esa capacidad existía, que el tipo ha sido capaz de amar. Pero porque se estuvo medicando. Bueno, estuvo medicando, no sé si fueron 6 años o algo así. ¿Pero qué, te vas a tomar unas pastillas y ya puedes amar? Ya. No, amar no, pero sí puedes corregir una malformación. Sí, o sea, quiero decir, si él tenía una enfermedad. O sea, que se esté hinchando a M, que por mucho... O sea, un psicópata que no tenga empatía, le hinchas a M y va a reventar. El MDMA cura la psicopatía. Claro. No, pero no. Vamos a darle MDMA a Pedro Sánchez. A ver si remonta el o a Ayuso. Vamos a darles M, a ver si empiezan a mostrar un poquito de humanidad. Yo te digo una cosa. Yo no... O sea, creo que si tú tienes una malformación física en el cerebro, por supuesto, tu forma de entender el mundo y de enfrentarte a él va a ser distinta. Sí. Entonces, esto ya si es punible o no punible, ya porque tampoco llegaría a saberlo. No tengo esa capacidad, soy cómico, no soy abogado, ni juez, ni nada, ojalá. Pero la realidad es que si tú no tienes la capacidad de frenarlo, porque tu cerebro no está... O sea, es como intentar frenar un coche que no tiene frenos. Ya. O sea, es como si tú coges un coche, lo aceleras hacia una pared y le cortas los frenos. Sí. Va a ir directo contra la pared. O sea, no va a haber... Porque es lo que te digo de la bajada de los infiernos. Todos nos hubiéramos parado en algún punto. Y eso es lo que hace que no mates a nadie. Pero mira, hay una cosa. Yo hablo desde el desconocimiento absoluto. Yo he perdido muy poco... Algunas veces los papeles en mi vida. Puedo haber vivido momentos de enajenación, pero todos han sido motivados a partir de momentos de crisis en los que había un incremento de la tensión, de la violencia, el contexto. Joder, una persona que se tira toda la noche en la cama, tranquilamente, mirando el techo. Joder, a mí me resulta muy difícil pensar que dice, ahora, a partir de este momento me voy a enajenar. ¿Sabes? Ya, entiendo. Estás toda la noche, miras, vas a matar a tu padre, ves que no ha amanecido, te vuelves otra vez a tu cama, esperas a que salga un poquito el sol para tener luz. El padre estaba durmiendo solo porque la madre dormía con la hermana. Y dices, venga, ahora, venga, ya, hostia, y a partir de aquí, es este gesto, aquí con la katana en lo alto, cuando... ya no recuerdo nada. Qué loco estoy. Qué casualidad. O sea... No sé, que es que a mí lo del maligno, la posesión, es que me parece... No hace mucho vino al hormiguero Dan Brown, que bueno, puede ser un autor de bestsellers, pero el tipo se ha tirado 8 años documentándose para el último libro que ha escrito, y el tipo venía a contradecirse por lo que dijo la última vez, y es que ahora... entendemos lo espiritual, no solo la religión, sino pues todo lo que hay alrededor, ¿no? Yo meto en el mismo saco el satanismo, la religión, yo qué sé, el yoga, todo esto pertenece a lo espiritual. Dan Brown decía que por primera vez la ciencia se está planteando seriamente empezar a investigar lo espiritual. Igual que en su momento no creíamos en que la gravedad pudiera ser algo digno de estudio, al final se consiguió cuantificar eso, ¿vale? Pues ahora está la ciencia intentando encontrar explicaciones a algunos fenómenos espirituales que para nosotros es lo que has mencionado antes. Hay una conciencia externa a nosotros, una vez que morimos nuestra conciencia sigue ahí. La ciencia lo intentará demostrar con números, pero bueno, igual hay algunas cosas que efectivamente acaban siendo demostradas, ¿no? Claro, pero si es que, a ver, hay una serie de cosas que la ciencia, que la física cuántica ya está por encima de lo espiritual. Tú has dicho antes que estamos volviendo a la religión y tú has dado una... A creer en algo. Sí, has dado una explicación muy política, ¿no? O histórica incluso. Yo creo que cuando te alejas de la espiritualidad en general, como sociedad, en algún momento hay una vuelta. Hay una vuelta a lo espiritual, porque lo espiritual es inerte a nosotros. O sea, nosotros no nos podemos separar de lo espiritual. Y
Y aunque veas a la persona más racional, un ingeniero aeronáutico que sea súper cuadriculado, en algún momento, en algún punto, se puede volver espiritual. Sí. Porque la ciencia ya demuestra cosas que son indemostrables con la ciencia. voy a darle una vuelta a esto. En el entrelazamiento cuántico, una partícula la separas a años luz de su hermana partícula, modificas una y se modifica la otra. Y no saben cómo. No saben por qué, no han llegado, o sea, la ciencia no ha llegado a demostrar el por qué. Ya. Otra cosa cuando tú tienes un experimento cuántico y tú mides ese experimento cuántico, modificas el experimento en los resultados al medir. O sea, has visto lo de que lanzan unas partículas a una pared y entonces caen en unos sitios, pero si pones dos medidores caen en un mismo punto, ¿no? ¿Lo has visto? Sí, sí. Bueno, eso. El otro día estuve leyendo un artículo que me parece muy loco y me encanta, porque me encanta leer sobre física cuántica, que decía que tus acciones del futuro pueden modificar tu pasado. Alucina. Es decir, que tú ahora tomas una acción y al tomar esa acción y medirla, esa acción, modificas lo que ha pasado en el pasado. No es tu percepción del pasado, es lo que ha ocurrido de verdad. Lo voy a bajar a tierra. ¿Me estás diciendo que si yo ahora cuando terminemos este podcast voy al baño y planto un pino, va a modificar los 24 goles que marqué en la Liga, por ejemplo, 95-96 con el equipo del barrio? Sí. ¿Va a afectar de algún modo? No es tan así, pero... O sea, igual luego miro el dato y ya no son 24, son claro, 22. El tema es cuando lo midas, ¿sabes? Ya. Pero sí, acciones del futuro pueden condicionar... Dan un poco más por la teoría de que podía haber varios universos paralelos, que no es casualidad, claro. ¿Sabes? O sea, a lo mejor... O sea, que había como... Pero bueno, ya lo que sabemos. Te quiero decir es, si la propia ciencia ha llegado a un punto espiritual, o sea, porque quiero decir, todo esto que estamos contando es muy espiritual, ¿no? Si la propia ciencia ya está en un punto espiritual, ¿cómo no, como seres humanos que lo llevamos intrínseco y que ya llevamos unas emociones y una serie de cosas que no contemplamos, o sea, que no se contemplan con la ciencia directamente? O sea, si nosotros cuando llovía pensábamos que había un dios mojándonos, ¿no? Vale. ¿Cómo no, si la ciencia ya está ahí, cómo no vamos a estar nosotros como seres humanos volviendo a la espiritualidad? Mira, sí, a ver, es inherente al ser humano la espiritualidad. Tenemos que creer en algo que no existe, ¿vale? Tenemos esa necesidad, ya sea porque todo tenga muchas explicaciones a nuestro alrededor y nosotros, al final, lo que queremos es trascender, ser más allá de la materia. Entonces sí tenemos esa predisposición, como tú has dicho, de creer en algo intangible, en algo indemostrable. Yo creo que eso está en el ser humano. Claro. Habrá épocas en las que, por ejemplo, insisto, lo de ahora, que no se puede creer en nada, pues tengo que empezar a creer en lo que no veo, en lo que no siento, porque tengo que creer en algo. Tengo que creer en algo, porque al final somos seres trascendentes, no estamos aquí de paso. Tenemos esa necesidad. Eso es una cosa. ¿A qué te refieres con que no estamos aquí de paso? Porque todos, en mayor o menor medida, tenemos el egocentrismo de por lo menos dejar huella en este mundo cuando nos vayamos, ¿no? Claro, pero por eso sí estamos de paso, ¿no? Quiero decir... O sea, hemos venido a estar un ratito, ¿no? Pero ¿por qué tienes hijos? ¿Por qué tienes hijos? Sí, para trascender. Tú te irás y se quedarán ellos, y eso es lo que quedará de ti. Sí, por supuesto hay una parte de trascendencia en la paternidad. Porque, bueno, si yo publico al final el Ulises de James Joyce, pues yo soy James Joyce y digo, pues ya está, no tengo que tener hijos, ya este es mi hijo. Claro, ¿no? Porque al final todos tenemos esa voluntad de como sabemos que somos seres de paso, de dejar algo, de decir he estado aquí para algo. No todos lo consiguen o no todos tienen esa inquietud. Entonces, al final, esa voluntad de querer trascender sí nos acerca a lo espiritual y a esa necesidad de intentar creer en algo que no tenga por qué ser demostrable, ¿no? Sí. ¿O estás pensando en algún nombre? Estoy pensando en un nombre. ¿O el debate se ha acabado con esto que te acabo de decir, Carlos? Estoy pensando en un nombre. No sé si era Erostrato, que se llamaba, que quemó la biblioteca de Alejandría para trascender, para que trascendiera su nombre, y se prohibió su nombre y nos ha llegado a día de hoy. Ya. Aquí estoy yo diciendo. Bueno, también el militar que se quedó enganchado a una farola hace 2 años, el día de la Hispanidad, también va a trascender ya. ¿Sabes? Te quiero decir que muchas veces trascendemos sin quererlo. Sí, no, pero como esta forma de trascender, de decir, bueno, pues no he trascendido por algo bueno, que le follen y mueva algo malo, ¿sabes? Sí, pero eso ya sería como el último recurso, ¿no? Pero bueno, yendo otra vez a lo espiritual, porque yo creo que lo has llevado muy a lo racional, ¿no? Sí, la parte de, o sea, que está guay, pero para mí
sí que hay una parte, o sea, por ejemplo, yo siempre pienso en esto, no hay nada que sepamos que se cree ni que se destruya. Todo se transforma. Todo se transforma, no, sí. pero todo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo puede ser que la vida... Ya lo dijo Jorge Drexler en su primer hitazo. ¿Ah, sí? No sabía. Sí, pues, la canción es esta, todo se transforma. Ah, sí. Sí. Es que ya sabes que músico. no sé de música ni de buena ni de mala. No sé de música, punto. Si nada se destruye, va a ser la vida. Ya. Lo único que se destruya. Yo De no hecho, lo veo. mira, apunte cinéfilo y nos vamos a las noticias. Vale. Sirat. Sí. No No sé. he sido capaz de verla. Tengo No la una vi. hija pequeña. Vale, pero ¿la has visto? No la he visto todavía. Vale, bueno. A mi hija sí. La Vale, película pues no. Sirat, la película, al final... No me lo cuentes. No, Si no me lo te voy vas a contar el destripar. final, Vale. pero en el fondo no solo es puro lenguaje cinematográfico, sino que también hay algo espiritual en ese discurso que es hacia donde se dirige el cine actualmente. Ah. O sea, el arte está dejando cabida a lo espiritual. Y Sirat todo el rato tiene una música de fondo que te ayuda un poco a conectar con esa dimensión, ¿no? Claro. Mm. ¿Tú has ido alguna vez a un medium? No, pero he conocido una durante mucho tiempo. Yo ¿sabes? tenía... ¿Ah, sí? Sí, claro, a Toñi Vidente Sanadora, sí, Toñi. Ah. Estuve yo enrollado con una de sus hijas y venía, tenía la consulta en casa, tenía su programa en Canal Now en Valencia y la mujer vivía bien. De hecho, me fui con ella al casino un par de veces con su hija y la tía siempre que iba ganaba. ¿Y pero alguna vez te ha dicho, esto es mentira, Richard? No, que va. Vale, por eso te digo. Las veces que ha ido al casino, siempre, entonces estaba la peseta, pero sus 6-7 mil euros siempre ganaba jugando a O sea, que lo usaba también en su ruleta. beneficio propio, ¿no? Claro, le tocó la lotería. Sí, o sea, que la tipa verdad. tenía... De hecho, a mí me entregó un brebaje para ligar, que eran 2 gotitas en un aceite de no sé qué, no me acuerdo, de un aceite verdoso, te la aplicabas aquí, leías un manifiesto, así un texto muy cortito. Ella lo vendía esto por 30 y tantos euros a la gente y a mí me lo regaló. Y tengo que decir que la mejor época de mi vida fue cuando tuve ese aceite. El día que se me acabó, te lo juro. Oye, no quiero ligar, pero igual para otras cosas dame su teléfono. Ya es que hace muchos años. Sí, Que ahora voy a tener más descendencia y necesito pero más recuerdo trabajo. ese aceitito que me lo aplicaba aquí, 2 gotitas aquí, una en cada lado, y tenía que leer en voz alta. Yo lo hacía sobre todo los sábados por la tarde antes de irme. Y es que no fallaba. O sea, la mejor época de mi vida fue mientras tuve eso. ¿Cómo no voy a creer en ese puto aceite? Pues ves cómo tienes algo espiritual. Claro que sí. Y luego hay otra cosa que se llama registros acásicos. ¿Lo has hecho? Sí. ¿Has hecho registros acásicos? No, pero conozco gente que lo hace y es muy guay. Y va más allá que simplemente hablar con alguien que ha fallecido, te lo creas o no, lo que sea. Va como más en la línea de Brian Weiss y todo esto de los espíritus guías, etcétera, etcétera. Que para mí es una vuelta a lo espiritual y a mí es algo que me apoya, o sea, que me gusta y lo hago de vez en cuando. Pues me parece fantástico. Yo conozco mucha gente que lo hace y creo que a mí me han hecho alguno y la verdad que va muy guay. Sinceramente. Malo no es. Vamos con las noticias. Venga, vamos con las noticias. Venga. Dale, Carlos. A ver, es que tengo una cosa que contarte, Richard. Tiene pinta que va a ser buena noticia. Es una buena noticia, la ¿Sí? verdad. Vale, desembucha. A ver, es una buena noticia, pero a la vez, para mí es... o sea, tenemos patrocinador. ¡Vamos ya! Tenemos para mí un patrocinador. Esto ya no se hunde. Sí, ya no se hunde, ¿vale? Lo único es que... es un poco raro el anuncio que me han mandado. Yo te lo voy a leer tal cual. Vale, pues ha pagado, ¿no? Ha pagado. Pues ya entonces, está. Venga, ya está. vale. Este es nuestro primer patrocinador que tenemos. Primer anuncio patrocinado de Pelo Psicópata. Sí que lo tengo que leer como un locutor de radio, de verdad. Dale. Herramientas de construcción Rubiales. Si eres un profesional de la construcción o simplemente el manitas de la casa, somos tu marca de confianza. Herramientas de construcción Rubiales, palas, espátulas de alicatado, martillos, cubos, ladrillos, cementos y todo lo que puedas necesitar para construir algo legendario y destruirlo en unos pocos segundos. Herramientas de construcción Rubiales, ¿necesitas un piquito? ¿Me estás diciendo que está patrocinando esto la Real Federación Española de Fútbol? Te estoy diciendo...
Que si tienes que comprar herramientas, pues que se las compres a Rubiales, que ya que nos paga el podcast. Hombre, sobre todo Rubiales, una máquina esquivando huevos, ¿eh? Total. Le tiraron 3 y esquivó 2, ¿eh? Fíjate. Bueno, yo tengo una noticia psicopática, pero te voy a dar otra buena noticia a ti también, ¿eh? Primero, se ha detenido por fin al primer psicópata chef. Estaba tardando ya en salir un psicópata chef que al parecer secuestraba a sus víctimas y les ofrecía un menú de muerte. Vamos a ver, que tú podías elegir perfectamente cómo te iba a matar. De primero os ofrecía sopa de picadillo o sopa juliana, revuelto de ojete o carpaccio de ti. De segundo, tenías carne a la piedra, sesito rebozado, ropa vieja o hamburguesa smash de rubia gallega. Este era muy concreto. Y de postres, pues nada, tarta de queso a partir de una reducción de tus pies. Esto era el psicópata, pero bueno. ¿Tienes tú alguna noticia más? No tengo aquí ninguna. Vale, pues yo tengo también, estamos de enhorabuena, un par de anuncios patrocinados. O sea, los tipos, las personas en concreto, nos han pagado para que leamos este anuncio y bueno, pues a lo mejor igual... Nos han hecho un bizum y vamos... O sea, es una pequeña forma de patrocinio, ¿no? Sí, micropatrocinio. Micropatrocinio y sobre todo patrocinio de andar por casa. Patrocinios anónimos. Pues mira... vendo kit de cuchillos perfectamente afilados y probados de forma temporal. Pretendo recuperarlos dentro de 6 años, 9 meses y un día. Bueno, perfecto. Este anuncio aquí queda. Y si alguno lo quiere comprar, ahora ya sabe que no le tiene alquilar, que... en realidad es un alquiler. Es un poco alquilar, sí. Ya sabe que no le tiene que coger mucho cariño a los cuchillos. Y luego otro que busca adoptar pequeño perro pequeñito de un tamaño como para caber en un microondas o en una freidora de aire. No sabemos para qué lo querrá. Pero bueno, es un primer paso. Tenemos 3 patrocinadores que yo creo que con los 3 patrocinadores nos da para medio programa. Sí. Oye, te decía una cosa del perrito. Hay un caso real. ¿Sí? De un tío que puso un anuncio de que para comerse a una persona, ¿sí? Que quería comerse a una persona, y una persona le contestó al anuncio, le mató, le cortó en cachitos, se lo comió. Que yo un día hablando con Paco Páez, porque no quiero decir esto sin nombrarle, él decía Paco Páez, esto es la representación, o sea, la demostración de que hay gente pato. ¿Sabes? Lo dijo él, no yo. Como el propio Paco Páez. Claro, efectivamente. Hay gente pato. O sea, tú quieres matar a una persona y comértela y hay alguien que dice, venga, yo. Vamos. Todos los programas citamos a Paco Páez, un día le vamos a tener que traer aquí. Claro, un día le traemos de invitados, sin Por duda. supuesto. Bueno, antes de finalizar, sí me gustaría que mencionásemos algunas curiosidades del caso que nos acomete, ¿vale? Que yo creo que son interesantes. ¿Sabes que José Rabadán llegó a tener club de fans? Sí. O sea, era guapo, era atractivo. Yo no sé si es guapo, no sé atractivo ahora, tal, pero en su momento... No. Es es esta magia de las estrellas del pop. Sí. ¿No? O sea, ¿los Backstreet Boys eran guapos? No lo sé. O sea, ¿las Spice Girls eran guapas? No lo sé. O sea, hay algo como en la fama y no sé qué, y además voy a decir algo que a lo mejor es muy criticado, pero es muy de chicas, muy de mujeres. Este seguimiento a las estrellas. Y Charles Manson se casó estando en la cárcel. Sí. Y las presas dicen que a ellas no les pasa. Pasa un montón con las cómicas. Las cómicas dicen que no ligan nunca después de actuar. Claro que los cómicos tampoco. En este caso no. Si no eres famoso, también te digo. Ya, si no eres famoso, efectivamente. No, pero quiero decir, como que hay una cosa de este seguimiento a los famosos y a los o sea, a las estrellas, de lo que sea. De hecho, José recibió muchas cartas de muchas mujeres que le llamaban por atractivo, pero también recibió una carta, no sé si lo has visto, de unas chicas que le dijeron que gracias a su asesinato... ellas mataron a una amiga. Mataron a una compañera es que podemos hablar de en otro podcast. Mataron a una compañera en el parque seguidas o sea, por el ejemplo de José Rabadán. Sin duda a mí esto me lleva a un sitio que quería llegar, y es que ahora ha habido una oleada de asesinos fucker, que ya estaba tardando en llegar la belleza y el fuckerismo a los crímenes, ¿no? Tenemos Daniel Sancho, Luigi Mangione, por favor, Miguel Calcaño, que también recibe muchísimas cartas de amor, ¿no? ¿Sí? O sea, son gente que incluso después de haber cometido una atrocidad, hay personas
en mi caso, a las que les caen simpáticos. Y es que al final, joder, si eres guapo la vida es mucho más fácil. ¿Sabes? Siempre. Si eres guapo la vida es mucho más fácil. O sea, yo lo que ha conseguido Jeff Bezos me parece un meritazo. Pero es que ahora es más guapo que antes. Claro. Pero es que lo que han dicho todas las estrellas del fútbol, del rock y del fútbol, decían, no, es que al final ser famoso y ser rico supone un atractivo más en la forma en que te ve la gente. Pero es que te voy a contar una cosa. Es que el otro día leí un estudio que decía que pusieron a unas chicas a atender en una cafetería. Sí. Y entonces las pusieron, por ejemplo, no sé, 5 tardes o 10 tardes y sacaron una media de la propina que sacaron esas 10 tardes. La más guapa sacaba más. No. Las pusieron una prótesis de pechos y las pusieron ropa encima para que no se notara. Y entonces, cuando lo pusieron una prótesis mucho más grande, las propinas aumentaron hasta un 50%. Claro, proporciona al aumento del pecho. Efectivamente. Pero, esto te va a sorprender, las personas que más propina dejaban no eran los hombres, eran las mujeres heterosexuales. ¿Sí? Era una cuestión de admiración. Anda, fíjate. O sea, alucinante, ¿eh? Sí. Bueno, vivimos en una época, yo creo que al final la belleza se ha admirado siempre, ¿eh? Sí. Hay una parte como de todo mola si eres guapo. O sea, quiero decir, el típico guaperas, no sé qué, que a lo mejor, yo qué sé, le va mal y es así como muy tirado y a lo mejor tiene problemas con el alcohol, no sé qué, es como, oh, qué atractivo, pobrecillo, está hundido. Si a esa ahí pones a un gordo y a un feo, es como, oh, qué asco de tío, pues ¿sabes? Sí, se lo merece, se lo ha buscado. Y con las mujeres igual, o sea, no es algo de hombres, es algo de pero todos. Yo sí reconozco cierta fascinación por la belleza. Yo hay veces que voy en el metro y me quedo mirando, puede ser un hombre o una mujer, y digo, joder, que es que, y no puedo evitar no mirar. Digo, qué labios, qué ojos, me ha pasado con mucha gente, hombres y mujeres. A mí me pasa con la pintura también, por ejemplo. Sí. O sea, yo veo una pintura que está bien hecha y me puedo quedar. Me acuerdo, fui a ver a Dalí y me acuerdo que mis amigos se fueron y yo seguí allí y me tiré como 4 horas viendo cuadros de Dalí porque es que yo me quedo fascinado o sea, con la belleza. Yo una época de mi vida convulsa me iba todos los domingos por la mañana al Prado porque era gratis, me iba yo solo. Y sí noto una cosa en común, y es que cuando me fascina la belleza, en mí se produce una relajación, una paz interna, que no sé por qué. Pero bueno, otra curiosidad del caso. ¿Sabes que José Rabadán, como era menor de edad y no tenía recursos económicos, el Estado le concedió la pensión por orfandad? Ah, sí, lo he visto. O sea, todo le salió bien a este hombre. La verdad que sí, es un asesino con bastante suerte. Joder, o sea, no, oye, pero ya, pues bueno, pues te tenemos que dar la pensión, porque es que al final es una persona sin recursos, por lo menos esos 2 años hasta la mayoría de edad, ¿vale? Era gran aficionado al Final Fantasy, razón por la cual tenía un look similar al del protagonista del juego. Yo no he jugado mucho a este juego, pero sí viendo la portada se reconoce que al final, ¿no? Yo creo que luego también hay una serie de coincidencias que todo el mundo las atribuye. Me parece muy fácil que lleve el look del personaje y que ese personaje al final, el guerrero típico que cuando acaba su misión tiene que marchar como Mad Max, como un montón de héroes, tienen que marchar, no saben muy bien hacia dónde, pero tienen que ir otra vez a encontrar otra cosa para seguir luchando contra ella, que era un poco lo que motivó a este hombre, ¿no? Quería acabar con su familia y marchar, en este caso a Barcelona, con la chica que había conocido, pero empezar otra vez. O sea, yo creo más que el juego de consola le puede dar directamente un mundo paralelo en el que refugiarse y en el que vivir una vida realmente que realmente se quiera parecer al del juego. A ver, tienes 16 años. Esto liga con lo que te voy a decir ahora. Todos hemos tenido esa fase en nuestra adolescencia en que nos flipamos mucho con algo. Ya, eso es verdad. O sea, yo me acuerdo cuando vi Arma Letal en el año 87, yo tenía 10 años, o sea, yo me flipé con Mel Gibson, que Mel Gibson no tenía ningún aprecio por la vida porque se había quedado viudo y saltaba de un edificio, a otro tío le decía dispárame, estaba todo el día fumando, él no quería vivir y Danny Glover las pasaba canutas y digo, joder, qué personajazo, tío, de verdad. Como Ricky Gervais en Afterlife. Sí, lo que pasa es que Ricky Gervais lo hace de una forma más pasiva, pero, o sea, el Martin Riggs de Arma Letal a mí me tuvo flipado durante mucho tiempo. Hasta que un día el Renault 5 de mi madre no arrancaba, íbamos a natación y se montó mi madre en el coche con mis 2 hermanos pequeños, no había nacido el otro, digo, tranquila mamá que yo empujo el coche. Me pongo a empujar el Renault 5, mi madre ya lo mete en segunda, lo arranca y una vez que lo arranca dice, voy a dar la vuelta y no, yo como Martin Riggs me puse a correr por mitad de la carretera porque él corría y adelantaba los coches.
adelantar al coche de mi madre y yo aquí, y mi madre por la ventana, ¿qué hace Richard? ¿Qué hace? Digo, mamá, que voy. Y me tiré de cabeza por la ventana. Yo mi cabeza entre las piernas de mi madre y mi madre, socorro, bájate. Me bajé del coche en marcha y al bajarme, mi madre, me quedó la rodilla así doblada y mi madre me pasó con la rodilla por encima. Claro, eso no lo vio mi madre. Mi madre vio que su hijo se había bajado y que hacía el coche. ¡Pam! Dijo, ¡oh! Le he matado, le he atropellado. Y se bajó y digo, nada, mamá, que estoy bien. Me había pasado la rodilla, justo estaba paralela al suelo, no me hizo nada, pero me pasó el coche por encima. Y bueno, mi madre llorando, pegando gritos, este niño está loco, Me bajó los pantalones en la calle para ver un hombre que vio todo, para ver cómo tenía la rodilla. Unas chicas de mi edad se acercaron a verme y yo con la rodilla. Yo lo único que pensaba era si tenía los calzoncillos meados, si se me la tenía morcillona. Yo estaba pensando solo en lo que podían ver las dos chavalas. Te quiero decir que mi fliparme con Mel Gibson llevó a que casi me atropella mi propia madre. Te creías en la jungla de cristal y acabaste primero entre las piernas de tu madre, sí, y luego con los pantalones bajados delante de todo el mundo. Pero es que Martin Riggs, cuando en las 3 pelis hay un momento que persigue coches corriendo. Y es que te voy a decir una cosa, te llevaste un buen golpe de humildad. Yo creo que eso te enseñó más que muchas cosas. Luego tuve otra época que me flipé mucho con campeones. Yo quería ser Oliver Atom. Y Oliver Atom iba con la pelota a todas partes. Decía que la pelota no había que tocarla con la mano porque le dolía. Entonces yo que subir las escaleras haciéndome toques y luego dormía con la pelota. Pero lo de dormir con la pelota lo dejé a la semana porque era súper incomodísimo. Espérate, que en el equipo del cole engañé a un colega para que se agachase, la catapulta infernal. Entonces había un córner, el córner lo sacaba en súper alto, mi colega se agachase y yo tomaba carrerilla y ponía los pies en sus hombros y pegaba un salto y remataba de cabeza. ¿Vale? ¿Y salió alguna vez? Una vez salió, pero mi colega estuvo sin poder hacer educación física 2 semanas porque se le había... No sé qué le hice en la vértebra. Joder. Así que, nada, bueno, pues que era eso. Qué bonito. Pero que todos nos hemos flipado en la adolescencia. Sí, ¿tú no te has flipado alguna vez, sí. Charlie? Yo me acuerdo, mi padre una vez me tuvo que explicar con mucha seriedad que si me tiraba desde el tercero no iba a volar. Claro. Pero es que yo estaba diciendo, te voy a decir que sí porque es mi padre, pero no lo tengo nada claro. Pero es que en mi época, en mi infancia, estaba la leyenda urbana de que a un niño le habían regalado el traje de Superman y se tiró por la ventana. Claro, no, eso pasó. ¿Sí? Sí. Porque yo pedí el traje de Superman y me trajeron el de Thor. Que dije, bueno, vale, es un poco... Pero me dijo mi madre, por favor, no se te ocurre saltar por la ventana, Richard, que tú eres capaz de vivir en un sexto, ¿sabes? Que ya te atropellado con el coche una vez. No me había atropellado todavía. Era más pequeño, pero ya mis padres veían como que yo era iba para cómico, ibas a ser cómico. Yo era muy de fliparme, pero muy fuerte. Entonces, yo empatizo con José Rabadán que él se flipara con el Final Fantasy. De hecho, no solo he encontrado la katana, machetes, está por aquí todo lo que le encontraron, lo tengo aquí apuntado. Nunchakus, shuriken, estrellas ninja, puños americanos, varios machetes y una katana. O sea, tenía el tío un arsenal que, vamos... Yo tengo amigos que tenían eso, ¿eh? Yo tengo una amiga que su padre quería ser ninja, porque básicamente esa es la historia, y le regalaba todas estas cosas. Tenía un montón de estrellas ninja y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, los ninjas estaban muy de moda en los 90. Ahora han desaparecido o siguen entre nosotros. Vale, yo no sé si tú tienes algo más, pero... Nada, porque tengo aquí algunas cosas, pero no son nada... Sí me gustaría mencionar, antes de poner el temazo que hemos preparado dedicado a José Rabadán, a Freud, ¿vale? ¿Quieres citar a Freud? Quiero citar a Freud, que también yo creo que pertenece casi a lo espiritual, porque nada de lo que ha dicho ha sido demostrado, ¿no? De hecho, tú estudias psicología y a Freud no lo estudian. Bueno, hombre, aunque solo sea de forma histórica, ¿no? Que no se estudia, pregunta cualquiera. Igual me estoy columpiando, pero a mí un compañero que estudió psicología, dice, no, Freud no se estudia porque no, ¿vale? Otra cosa que tú quieras mirarlo y tal, pero... De amar a tu madre y matar a tu padre y todo esto, nada. Vale, entonces, claro, yo leyendo a Freud sí decía que, por ejemplo, el sentimiento de amor de un recién nacido se lo genera la madre cuando coge al bebé. Y en cambio el sentimiento de odio a un recién nacido se lo genera el padre, cuando el bebé ve que hay otra persona que se interpone entre él y su madre, ¿vale? Tenemos el rollo este de matar al padre, que sabes que Freud se inspiró en Edipo Rey, ¿no? La obra de Sófocles, en la que un tipo mata a su padre, pero porque no sabía quién era, y se acuesta con su madre y tuvo un hijo con ella porque no sabía quién era, ¿vale?
Freud decía que el bebé tiene una fase fálica que dura de los 3 a los 6 años, en el que el niño desarrolla un deseo inconsciente incestuoso hacia la madre y ve al padre como un rival. A lo mejor esto coincide con lo que te he dicho antes, a lo mejor es en esa fase donde él desarrolla el odio y desarrolla el amor, no lo sé, ¿eh? Esto genera una hostilidad ambivalente hacia el padre con fantasías de matarlo o eliminarlo para poseer en exclusiva a la madre, ¿vale? El niño teme la represalia del padre, lo que le lleva a su propia resolución. Al final el niño entiende que puede haber represalias por tener este sentimiento y le lleva a su resolución. Es decir, reprime sus deseos incestuosos, se identifica con el padre y así forma su superyo. Sabemos que teníamos el ello, el yo y el superyo. El superyo era lo más guay, el ello lo más egoísta, pero el superyo al final conforma tu personalidad también, ¿no? En las niñas esto se manifiesta con el síndrome de Electra, que lo denominó así Carl Jung, aunque a Freud no le gustaba llamarlo así, pero las niñas también sucede que sienten un amor hacia el padre y establecen cierta rivalidad con la madre. No sé qué puede haber de todo esto en el protagonista del que hemos venido hoy a hablar. No sé qué puede haber de todo esto. Bueno, pero es que sí, de hecho, si me has dicho ya que estaba desbancado. ¿Cómo que desbancado? O sea, que ya no le estudian. Ya, a ver, yo te digo, a mí me lo comentó un compañero que estudió, igual había sido decisión propia del profesor de decir, no, yo a este no lo estudio. Pero estaría bien, si estáis viendo el podcast, que nos lo pongáis en los comentarios, si a Freud se le estudia en la carrera de psicología. Sí. A ver, joder, perdón, tú sabes, tú has tenido un hijo. Sí, que yo sepa solo sí, por ahora. ¿Tú no has sufrido eso de a quién quiere más y todo esto? Bueno, yo lo he vivido con mucha normalidad, porque yo he entendido que mi hijo desde pequeño quiere más a la madre porque le aporta la supervivencia. Hasta los 3 años no había color, el niño se iba con su madre, pero luego cuando ha empezado ya a tener cierto criterio, pues su padre le aporta otro tipo de cosas que él también empieza a valorar. Simplemente creo que hay que tener paciencia, pero los 2-3 primeros años con una criatura no puedes hacer eso, porque es que el niño es que solo quiere a la madre porque es calor, es supervivencia. Pero yo tengo amigas que me han dicho que es solo su padre, ¿eh? ¿Sí? Sí. O sea, yo te hablo de mi caso. Yo en mi caso también fue la madre, pero o sea, una cosa bestial. O sea, no es que yo fuera el segundo, yo era el último. O sea, antes cualquier otra persona que yo, ¿no? Y después sí que hubo, o sea, y con el tiempo eso se ha ido quitando, y es verdad que ahora yo soy papá. O sea, ahora ya soy mamá y papá, y estamos, claro, por así decirlo, al mismo nivel. Pero es verdad que al principio, sí, y lo he hablado con amigas, que le ha pasado al contrario, que su hijo solo quería a su padre o su hija solo quería a su padre. Sí. Y es una cosa, es un conflicto del que no se suele hablar. Hombre, todo... Y cuidado, y creo que es súper peligroso cómo lo gestionas. Ya. Porque, por ejemplo, este rollo que hay ahora en redes de que la gente se descojona, de que les abren 2 bollos y el niño coge el bollo a la padre y se lo da a la madre, o la madre y se lo da al padre y la gente se descojona, o cuando están 2 padres dándose besos y le llega la niña y les quita, como no les besos a mi padre. Eso lo hacen todos los niños, ¿eh? Sí. Claro. Bueno, pues creo que son momentos que no nos deben tomar a risa. Y lo digo desde aquí sin tener ni puta idea, la verdad. Pero no se debe tomar a risa. Creo que es una cosa que hay que solucionar. O sea, a ver, mi hijo tiene 7 años, teniendo 2 años, hace 5 años, si veía a su padre y a su madre besarse, él hacía lo posible porque eso dejara de ocurrir. ¿Por qué es? Porque a lo mejor se sentía que no formaba parte de eso y quería formar parte de ese triángulo por el sentimiento incestuoso, no lo sé, pero era así, ¿eh? Era así. Sí, en mi caso igual. O sea, quiero decir, es verdad, y nosotros... O sea, quiero decir, mi primo, al que cito muchas veces en este canal, mi primo es psicólogo y muchas veces nos lo ha dicho, en plan de, o sea, eso no se deja. O sea, es una cosa que ocurre siempre y no se puede dejar. O sea, hay que corregirlo. Porque efectivamente no te puedes reír de eso, porque entonces sí que le das una posición que no es la que va a tener el resto de su vida y con la que puede haber un conflicto real. Bueno, también hay que tener mucho cuidado ahora. Yo he visto a alguno en TikTok aconsejando... Bueno, es que los consejos de TikTok... Ayer o antes de ayer salió un tipo que decía, no puedes permitir que tu hijo pequeño te vea en pelotas cambiándote, porque
si le permites eso, le estás permitiendo ya todo. Digo, bueno, yo estoy normalizando la desnudez, no claro, sé, sí, ¿sabes? sí. Pero bueno, hay mucho colgado por ahí. Como también no podemos, tenemos que aceptar que hay madres, porque se han dado casos que no quieren a sus hijos, ¿eh? No demos por sentado todo esto, pero ha habido madres que no han querido a sus hijos, sí. y hay casos ahí que lo Hay que padres lo y madres, sí, totalmente. Pero es más fácil que el padre no, porque Ya. el padre no lo ha llevado dentro. Sí, es mucho A más una fácil. madre, igual, un tema que se ha obviado en este caso, al final a mí me parece súper heavy, porque a tu padre en un momento dado pueden matarlo. Pero matar a tu progenitora me parece que es ir mucho más allá. Al final se ha quedado, no, mató a su familia. No es lo mismo matar a tu padre. Hay más matar a gente tu que haya madre. matado a su padre que a su madre. Hombre, claro, no Eso es lo seguro, mismo, no es claro. lo mismo. También, Matar a tu padre que matar a tu también es que madre. la vida de los hombres es mucho más... O sea, es mucho más... tiene mucho menos valor en general. Claro, pues yo te estoy hablando de una persona, aunque sea un hombre, ¿cómo ¿Que vas mata a otro hombre? Sí, claro, en un conflicto. pero matar a tu progenitora me parece que es que no... Y es que además hay algo de fragilidad. O sea, quiero decir, como hombre, ¿no? Tú tiendes a la protección de tu madre también. Hay un personaje muy mítico en el cine, en todas las películas de cine negro de gángster. El personaje de la madre del gángster es súper importante. Sale, Sí. no sé, ahora mismo no recuerdo El Padrino, pero hay películas de James Cagney, de Al Rojo Vivo, en el que él es un gángster súper chungo, pero con a su madre la escucha. Sí. Te voy a contar una historia porque a mí es una cosa que me dejó marcado cuando era pequeño. Yo tuve una época que me iba con gente que, que algunos han tenido luego futuros inciertos. Sí, Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? De dudosa honestidad. Claro, cuando boxeaba y tal, tuve ahí una época que, me fui con gente... No es que eran malas personas ni nada, para nada. Pero bueno, digamos que el mundo criminal lo tenían más cerca de lo que yo lo había tenido, ¿no? Y bueno, muchos de ellos habían estado presos algunos de ellos habían salido de la cárcel y tal, y un día... A uno de los que estábamos en un coche, estamos hablando que le había pasado una cosa a uno de ellos, ¿vale? Y le habían metido preso. Y había estado preso como 2-3 meses, y luego a espera de juicio, y luego lo sacaron y continuaba a espera de juicio. Y entonces, cuando entró en el coche, el que estaba detrás era otro chico que también había estado preso. Madre mía. Y tenía unos cuantos Tendréis amigos. los papeles en regla, por Sí. lo menos, ¿no? Bueno, el caso es que nada más entrar le dijo, oye, ¿qué tal? ¿Has salido ya? No sé qué. Sí, dijo, oye, ¿cómo está tu madre? Lo primero que le preguntó. Claro. Me chocó muchísimo porque gente que en un principio a lo mejor así en imagen no les ves como esa parte de fragilidad, debilidad o cómo se preocupó por la madre del otro porque sabía cómo había sufrido su madre cuando había estado él en la cárcel, ¿sabes? Entonces, y la influencia que tiene la madre sobre esta persona. O sea, yo he mencionado el gángster en el cine clásico, pero hay mogollón de películas en las que hay un super mega villano y siempre está la figura de la madre ahí, o bien diciéndole lo que tiene que hacer para bien o para mal. Claro, entonces a mí me alucinó cómo... En Los Sopranos mismamente. Sí, joder. en Los Sopranos el también, conflicto que tiene con su madre. Pero bueno, pues nos ha quedado un capítulo bastante apañado y menudo temazo de trap que le hemos dedicado a José Rabadán. Pues venga. Dentro con nuestro temazo El asesino de la katana. ¡Yeah! Ha quedado súper guay la letra. A ver. Me encanta que me empiecen así como melodía pequeñita. José Rabadán, el asesino, la katana. Acabó con su padre, su madre y su hermana. Entonces era el año 2000. El Final Fantasy era el videojuego más juvenil. José Rabadán también leía literatura satánica, el diablo, la magia y la atmósfera británica. Huyó a Barcelona a encontrarse con su amada. Le pillaron en el tren sin remordimientos ni nada. Cuando todo esto sucedió, él era un menor. La pena que le cayó a nadie satisfació. Pasaron los años y José se reinsertó. Formó una familia y un trabajo que encontró. Todo esto lo podéis ver en el documental de HBO. Si pagáis la suscripción. Give me the money.